Buenas chicos y chicas, con este vídeo que os presento a continuación os quiero enseñar cómo tenemos que representar gráficamente una función. En este ejemplo lo que vamos a trabajar es cómo esta función f de x igual a x cubo partido x cuadrado menos 1, cuando estudiemos cada uno de sus apartados, es decir, estudiemos el dominio de la función, la simetría, es decir, si es par, impar o ninguna de esas dos cosas, el periodo, aunque este apartado se dedica fundamentalmente a las funciones trigonométricas, los puntos de corte con los ejes, tanto el eje X como el eje Y, el signo de la función, las asíntotas, el cálculo de sus extremos máximos y mínimos y el estudio de su crecimiento y decrecimiento, y por último el cálculo de su curvatura y los puntos de inflexión. Todo esto para poder representar lo que marca esta flecha, que es la representación gráfica de esta función en el eje cartesiano. Pues venga, vamos a ir viendo cada uno de estos apartados de forma independiente. Bueno, para calcular el dominio de esta función, lo primero que tenemos que averiguar es qué tipo de función es. ¿Vale? Entonces, este tipo de función será una función de tipo racional. Las funciones de tipo racional, siendo f de x una función racional donde tengamos un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador, el dominio f de x será si en el numerador tenemos, en este caso, un polinomio, que es lo que tenemos, este no tiene ningún problema, será todo r menos los puntos que me anulan el denominador. ¿Y cómo calculo yo los puntos que anulan el denominador? Pues muy sencillo, cogemos el denominador y lo igualamos a 0. Despejamos y de aquí me saldrá x cuadrado es igual a 1, x es igual a la raíz cuadrada de 1 y me sale el más 1 y el menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función será todo r menos los puntos que me hayan salido aquí, es decir, el menos 1 y el 1. Pues ahora pasamos al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto para calcular la función es ver si la función es simétrica. Pues veamos qué significa que una función es simétrica. ¿Vale? Pues entonces, aquí nos dice que la simetría puede ser de tres tipos. ¿Vale? La simetría puede ser de tres tipos. Par, es decir, una función es par, es decir, simétrica con respecto al eje OY, el eje OY es este. Si f de x es igual a f de menos x. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que nosotros, donde ponga la x en la función, ¿vale? Aquí donde ponga la x, la vamos a cambiar por menos x. Si una vez que lo cambiamos por menos x me vuelve a dar f de x, la función será par y será simétrica con respecto al eje OY. ¿Vale? Si la función también puede ser impar, si al sustituir esa x por menos x, el resultado es menos f de menos x. Entonces será simétrica con respecto al eje OY. Si os dais cuenta, aquí es una función impar porque, vamos a ver lo que hace la función. Si veis, este trocito de parábola es igual a este, lo único que lo han como doblado para allá y después para este lado. Bien, pero ¿qué pasa que si no es par o impar? Pues que la función no es simétrica, ¿vale? Pues esos son los tres casos que me pueden salir. Pues vamos a ver nuestro caso particular.
hemos dicho que para calcular si es par o impar, yo cojo y empiezo y digo que f de menos x a que es igual. Pues donde ponga x lo voy a cambiar por menos x. Pues será menos x al cubo partido menos x al cuadrado menos 1. Si simplificamos, menos x al cubo será f de menos x. Esta será igual a menos 3x al cubo, porque este 3 eleva al menos y este 3 eleva a la x. 3 elevado con el menos, que sería el menos 1, sería menos, y 3 a la x. Partido, este sí se convertiría en par, menos 1. Perdón, par no, en positivo. Si ahora intento yo sacar el negativo de aquí, es decir, aquí sale menos 1 por x cubo, de aquí, aquí me falta un cuadrado, aquí es igual que ese, 1, esto vamos a dejarlo así, menos 1 entre 1 me da menos 1 por x cubo partido x menos 1. Y nos damos cuenta que esto es igual que f de x. Por lo tanto, esto me va a salir que menos 1 por f de x. Como me ha salido esto, era el menos 1 delante, que es lo que decía el ejercicio, esto va a ser una función impar. El siguiente punto que tocaría por realizar es la periodicidad. Este punto normalmente solo se aplican a funciones trigonométricas, así que lo dejamos apartado para otro día explicarlo para este tipo de funciones, y nos centramos ahora en el punto de corte con los ejes. Tenemos que recordar que los cortes con los ejes son dos, o con el eje X o con el eje Y. ¿Cómo lo calculamos para el eje X? Pues lo que vamos a decir para calcular con el eje X los puntos de corte es que Y es igual a 0 y me saldrán las X que sean. ¿Cómo calculo los puntos de corte con el eje Y? Pues al contrario, X es igual a 0 y me saldrán los Y de esos X igual a 0. Pues empezamos, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, el eje X. Pues si hemos dicho que Y es igual a 0, ¿esto qué implica? Siempre a lo largo de las clases hemos comentado que Y es igual a f de x, por lo tanto, toda la función entera será igual a 0. Decimos que el denominador pasa al otro lado multiplicando, y como es por 0 se anula, así que me queda que x cubo es igual a 0, x es igual a la raíz cúbica de 0, en este caso 0. Así que ya tenemos un punto de corte. El punto de corte va a ser la coordenada x, 0, y la coordenada y, que ya la hemos dicho antes, que también es el 0. Pues ya tenemos el primer punto de corte. Vamos a ver el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y, tenemos que decir que x es igual a 0, por lo tanto Y será igual a 0 al cubo
0 al cuadrado menos 1, y esto me sale 0 menos 1, que es igual a 0. Por lo tanto, el punto de corte que me sale también será x0 y 0. Es decir, este punto y este punto es el mismo. Tenemos que recordar que una función solo puede cortar al eje y en un punto o ninguno. Y al eje X puede cortarlo en ninguno o infinitos. ¿Vale? Así que si en el eje Y nos salen más de un punto, me he equivocado, y en el eje X me pueden salir muchos y no pasa nada. ¿Vale? Pues venga, pasamos al siguiente punto. Bueno, el siguiente punto, el signo de la función, consiste en averiguar si la función va a pasar por encima del eje X o por debajo del eje X en una determinada intervalo de números. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que calcular es cuáles son esos números que van a servir de intervalos. De esta forma vamos a necesitar dos resultados que ya hemos calculado. Uno sería el dominio, de f de x, en este caso es todo r menos el menos 1, el más 1 y el menos 1, y por otro lado los puntos que cortan al eje X. Puntos eje X. En este caso el que calculamos antes fue el 0. ¿Vale? Pues vámonos. A esos puntos los vamos a marcar en nuestra representación gráfica. En este caso sería el menos 1. Por otro lado tenemos el 1 y el 0. Es decir, ¿esto qué quiere? ¿Qué va a pasar? Que la función, lo que yo quiero calcular es que en este tramo de aquí, ¿por dónde va a pasar? ¿Por encima del eje X o por debajo del eje X? En este trocito de aquí, que es que me he salido un poquito, ¿por dónde va a pasar? Por encima del eje X, por eso pongo positivos, porque todos los del Y son positivos, o por debajo. En este trocito, ¿por dónde va a pasar? Por encima o por debajo, y por este trozo, ¿por dónde va a pasar la función? ¿Por encima o por debajo? ¿Vale? Así que vamos a calcular por qué zonas pasaría en cada uno de esos intervalos. Para el primero, tendré que coger un número que esté entre el menos infinito, y en este caso es el menos 1. Pues voy a elegir el f, por ejemplo, menos 2. f menos 2, si lo sustituyo en la función, me saldrá menos 2 al cubo, cuidado con los negativos con potencia, menos 2 al cuadrado, menos 1. Si esto lo hago en la calculadora, con cuidado de poner paréntesis a las potencias, el resultado será lo que me diga el signo de la función, que es lo que estamos calculando. Menos 2 al cubo, su signo será negativo. Dividido, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3, positivo. Por lo tanto, el signo va a ser negativo. ¿Qué significa eso? Que nuestra función va a pasar por la zona negativa. Continuamos. Ahora calculamos entre el menos 1 y el 0. Pues cojo un valor entre menos 1 y 0, pues será el menos 0,5. Pues será menos 0,5 al cubo partido
0,5 al cuadrado menos 1. Vuelvo a repetir, estamos estudiando el signo, solo me interesa el signo, no el resultado. Arriba me saldrá negativo y abajo menos 0,5 al cuadrado me saldrá positivo 0,25 menos 1 negativo. Negativo entre negativo, positivo. Así que en este caso la función va a pasar por la zona del positivo. Continuamos con el otro trozo, en este caso entre el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1 pues voy a coger el 0,5. Otra vez igual. 0,5 al cubo partido 0,5 al cuadrado menos 1. O sea que es igual, me quedo con el signo arriba positivo, abajo otra vez me sale negativo. En este caso más entre menos es menos, por lo tanto va a pasar por la zona de abajo del eje X. Y ya el último, el intervalo va desde 1 a más infinito. Pues voy a coger, por ejemplo, el 2. Pues será 2 al cubo partido 2 al cuadrado, mejor poner paréntesis para no equivocarme, menos 1 es igual, me quedo con el signo positivo, 4 menos 1 es positivo, por lo tanto positivo. Así que nuestra función va a pasar por la zona positiva. Pues si ya tenemos, vamos a colorear esto del mismo color, por lo tanto la función hará lo que sea en esta parte, hará lo que sea en esta parte, de esta parte pasará a esta de aquí arriba, después de esta que está aquí arriba pasa a esta, seguro que pasando por el 0 porque es el punto que corta en el eje Y, en el eje X, perdona, seguro que lo que haga por aquí arriba pasará por el 0 y vendrá aquí abajo. En el 1 no podrá pasar porque están, el 1 y el menos 1 no podrán pasar porque están fuera del dominio. Esto significará que tendrán asíntotas en esos puntos. Y después la función hará lo que sea en esta zona de aquí. Bien, pues pasamos al siguiente punto. Bien, en este apartado vamos a calcular las asíntotas de las funciones de esta función. Tenemos que recordar que las asíntotas podemos tener de tres tipos: la asíntota vertical, la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. Bien, pues vamos a ver si tiene alguna de estas asíntotas. Si seguimos el mismo orden que hemos marcado, nuestra asíntota vertical, lo primero que necesitamos calcular son los puntos fuera del dominio, y dijimos que el dominio de f de x era igual a todo r menos el menos 1 y el 1. Por lo tanto puede tener asíntotas verticales en el menos 1 y en el 1. Vamos a ir estudiándola. Pues será límite, cuando x tiende, vamos a calcularlo primero con el menos 1, de x cubo partido x cuadrado menos 1. Esto me sale menos 1 partido 0, que es igual a infinito. Tenemos que calcularlo por la derecha y por la izquierda del menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1, en este caso por la derecha, de x cubo partido x cuadrado menos 1. Yo sé que me va a salir resultado infinito. Límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, de x cubo partido x cuadrado menos 1. Lo que yo digo, que primero lo escribimos y ahora lo calculamos. Pues venga, vamos a calcularlo. Pues si cojo el menos 1 por la derecha, puede ser, por ejemplo, el menos 0,5. Menos 0,5 al cubo me va a salir negativo. Partido menos 0,5 al cuadrado me sale positivo con el menos 1 negativo. Por lo tanto, este
me sale positivo. Vamos a calcularlo con el menos 1 por la izquierda, será menos 1,5 al cubo me sale negativo, dividido menos 1,5 al cuadrado, menos 1 me sale positivo. Por lo tanto, este tengo que es negativo. Bien, pues ya sé que tiene una asíntota vertical en el menos 1, que por la derecha tenderá hacia el más infinito, que por la derecha tenderá hacia el más infinito y por la izquierda tenderá hacia el menos infinito. Esto me va a ayudar mucho en la representación gráfica. Seguimos. En este caso ahora con el límite cuando x tiende a 1. X cubo partido x cuadrado menos 1. En este caso me sale 1 partido de 0 igual a infinito. Pues hago lo mismo, lo estudio tanto por la derecha como por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cubo partido x cuadrado menos 1 y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cubo partido x cuadrado menos 1. Yo sé que me va a salir infinito. E infinito, vamos a calcular los signos. Si cojo el 1 por la derecha será 1,5 al cubo es positivo, 1,5 al cuadrado menos 1 me sale positivo. Por lo tanto, positivo entre positivo, positivo. Seguimos. X cubo menos 1 por la izquierda 0,5 al cubo positivo, 0,5 al cuadrado es positivo menos 1 que es mayor negativo, por lo tanto positivo entre negativo, negativo. Pues ya sé que tiene una asíntota vertical en el 1, que por la derecha va hacia el más infinito y por la izquierda va al menos infinito. Ya con estos resultados podemos decir que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Bien, pues ya hemos terminado de calcular las asíntotas verticales. Pasamos a las asíntotas horizontales. De esta forma, para calcular las asíntotas horizontales tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, en este caso de x cubo partido x cuadrado menos 1. Sustituimos el infinito, me sale infinito partido infinito, indeterminación. Aquí podemos aplicar dos procedimientos distintos. Podemos aplicar la regla de los grados o L'Hopital. Ya que sabemos aplicar L'Hopital, lo voy a hacer con L'Hopital. Si aplico L'Hopital, que lo tengo que decir, ponemos aplico, ponemos así, es suficiente. Me sale que el límite cuando x tiende a infinito de el L'Hopital era hacer la derivada al numerador y al denominador de forma independiente, y solo se puede hacer cuando aplico L'Hopital. Cuando tenga una división tengo que aplicar la regla de la división. Será 3x cuadrado, ya he hecho la derivada del numerador, me falta la del denominador, 2x. Si resuelvo aquí, bueno, lo ideal sería simplificar antes, siempre hemos dicho siempre que podamos simplificar. Simplificamos un poquito y esta x se va con una de aquí y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 3x partido 2. Si sustituyo el infinito, el resultado me sale infinito. Por lo tanto, ya podemos decir que no tiene asíntota horizontal y puede tener asíntota oblicua, que es lo que nos falta por calcular.
Pues vamos a ello. Asíntota oblicua. Nos tenemos que acordar que la asíntota oblicua viene definida como I es igual a mx más n, donde aquí tenemos que calcular cuál es el valor de esta m y cuál es el valor de la n. Pues venga, paso a paso. M es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x, es decir, límite cuando x tiende a infinito de dividir la función entre x, es decir, esta x pasa multiplicando al denominador, que será x cubo partido x cubo menos x. Si yo sustituyo, me sale infinito partido infinito, otra indeterminación. Decimos, aplicamos L'Hopital, ¿vale? Y tengo que el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado partido 3x cuadrado, aquí se ve muy fácilmente que se va con este y me queda un 1. Pues ya sé que este va a ser el valor de m y podemos ir escribiendo que y es igual a 1x y ahora vamos a calcular el valor de n. Para calcular el valor de n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos el valor de m por x. Pues será límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido x cuadrado menos 1 menos, como m me salió 1 por x, x. Vamos a echar esto para arriba. Y ya tengo que esto es igual, sigo escribiendo la palabra límite, no la puedo dejar de quitar. Cuando x tiende a infinito, mínimo con múltiplo. Aquí yo tengo x, mínimo con múltiplo x cuadrado menos 1, menos, voy a poner paréntesis para no equivocarme, x cubo y me sale menos x. Esto es igual, límite cuando x tiende a infinito, aquí x cubo menos x cubo se va, menos con menos más, pues me queda arriba solo una x y abajo x cuadrado menos 1. Si sustituyo me sale infinito partido infinito, otra indeterminación. Aplico L'Hopital y tengo que el límite cuando x tiende a infinito, podéis aplicar L'Hopital, la regla de los grados, la que queráis, pero siempre indicado, siempre indicar lo que hacéis. Si aplico L'Hopital me sale 1, 2x, sustituyo, me sale 1 partido, en este caso infinito, 1 entre infinito, 0. Pues este será el valor de n. Así que ya podemos decir que tiene una asíntota oblicua en y igual, en este caso 1x más 0. Vamos a poner esto bien bonito y poner igual a x. Y ya tenemos nuestra asíntota oblicua. Pues pasamos al siguiente apartado. Bueno, el siguiente punto ya nos sonará un poquito más, que es calcular los extremos y la monotonía. Para ello, lo primero que tenemos que decir es que para calcular los extremos relativos de f de x debo calcular la derivada de f de x e igualarla a 0 para averiguar de esta forma los candidatos a extremos. Esto debemos escribirlo a partir de ahora en todos nuestros exámenes para que la persona que nos esté corrigiendo este ejercicio sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo.
y no sea algo que aparezca de la nada. Pues venga, empezamos. Pues calculo f' de x, que al ser la derivada de una división, tengo que aplicar la regla de la división, nada del logaritmo, nada de la regla de L'Hopital, porque eso es para el cálculo del límite. Esto es la regla de la división, que dice lo siguiente, que tengo que derivar el numerador 3x² y multiplicarlo por el denominador, menos el numerador por el denominador derivado, en este caso 2x. Y todo esto dividido por x² menos 1 al cuadrado. Bien, si simplifico esto un poquito, este multiplica a estos dos y me sale 3x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 2x a la cuarta partido el denominador, no hace falta desarrollarlo. ¿Vale? Es decir, f' de x, lo escribimos aquí limpito, agrupamos términos, es x a la cuarta menos 3x² partido x² menos 1 al cuadrado. Siguiente paso que hemos dicho, pues vamos a calcular para saber los candidatos. Los candidatos a extremos. Cogemos la derivada de x y la igualamos a 0. ¿Qué nos queda? Pues nos queda que x a la cuarta menos 3x² partido x² menos 1 al cuadrado, esto es igual a 0. El denominador pasa para allá multiplicando y se anula, por lo que me queda que x a la cuarta menos 3x² es igual a 0. Resuelvo. Como es una ecuación a la cuarta y puedo sacar factor común, en este caso puedo sacar x al cuadrado y me sale que x² menos 3 es igual a 0. Aquí digo que tiene dos posibles soluciones, o x² es igual a 0, es decir que x es igual a 0, ya tenemos un candidato, o que x² menos 3 es igual a 0. Me sale que x² es igual a 3, por lo tanto x es igual a la raíz de 3 y me sale más raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Vale? Pues ya tengo mis tres candidatos a ser máximos y mínimos. Siguiente paso era, hacíamos una línea donde en esa línea poníamos los candidatos a ser máximos y mínimos, en este caso el 0, ponemos el menos raíz de 3, ponemos el más raíz de 3 y tenemos que poner obligatoriamente los puntos fuera del dominio. En este caso era el menos 1 y el 1. ¿Vale? Esto va desde menos infinito a más infinito. Pues ya tenemos todos nuestros puntos en la recta, pues vamos a calcular qué es lo que hace la función en cada uno de estos intervalos. Voy a calcular lo que hace la función entre el menos infinito y el menos raíz de 3. Cogeré que f' de, en este caso voy a coger el menos 2. Si lo sustituyo en la derivada, nuestra derivada
la tenemos, que es esta, ¿vale? Pues si lo sustituyo en la derivada, me sale que menos 2 a la cuarta menos 3 por menos 2 al cuadrado, eso sale positivo, entre positivo me saldrá positivo, por lo tanto mayor que 0, me sale que es mayor que 0, pues la función en este caso crecerá. Lo calculo ahora, f' de menos 1,1, ya que raíz de 3 es 1,73, pues yo por ejemplo cojo el menos 1,1. Si eso lo sustituyo en la derivada, como hemos dicho antes, me va a salir negativo. Por lo tanto, la función decrecerá. Ahora me toca entre el menos 1 y el 0, pues lo pongo aquí abajo, hago f' de menos 0,5 y en este caso menos 0,5 sustituido en la derivada me sale, vamos con la calculadora, negativo. Así que la función decrecerá. Calculo ahora f' de 0,5, lo sustituyo en la derivada y en este caso también me sale negativo. Atención, ojo, aquí tenemos una cosa que hasta ahora no nos había salido. Ahora vamos a ver después, cuando calculemos todo esto, qué es lo que significa. Vamos a seguir calculando los intervalos. Entre 1 y más raíz de 3, pues cojo como antes, por ejemplo, el 1,1 y me sale menor que 0. Y ahora entre f' de, por ejemplo, 2 y me sale en este caso, sí, me sale en este caso mayor que 0. Crecerá. Bien, pues vamos a analizar un poco esta función. Estamos viendo que en el menos 3, que era un menos raíz de 3, que era un candidato a ser máximo y mínimo, estoy viendo claramente que este punto va a ser un máximo. Me voy al otro candidato, en este caso el 0, que me salió aquí. El 0 aquí no hace ni valle ni montaña, sino que va los dos hacia abajo. ¿Esto qué será? Pues esto no va a ser ni un máximo ni un mínimo. Tiene toda la pinta que esto se convierta en un punto de inflexión. Pero no lo puedo decir aquí porque no es el método apropiado para calcular los puntos de inflexión. Me tengo que hacer la segunda derivada e igualarla a 0. Si me sale el 0, entonces ya afirmaré que en el 0 hay un punto de inflexión. Así que en esta zona no puedo decir ni que hay un máximo y un mínimo. Me voy al siguiente, que es en el otro candidato, en el más raíz de 3. En el más raíz de 3, aquí sí hace como un valle. Esto sí será un mínimo. Pues ya tenemos claro que en el raíz de 3 hay un máximo y en el más raíz de 3 hay un mínimo. Lo siguiente que me faltaría es calcular qué valor alcanzaría este menos raíz de 3 y este más raíz de 3. ¿Cómo se hace? Pues sustituyendo en f, cuidado, menos raíz de 3. Entonces me va a salir, vámonos para arriba, era menos raíz de 3 al cubo partido menos raíz de 3 al cuadrado menos 1. Si eso lo hago con la calculadora, me sale, en el numerador me sale menos
3 raíz de 3 y en el denominador me sale 3 menos 1, 2, ¿vale? Pues ya tengo aquí el valor que alcanza. Podemos decir que ya el máximo corresponde al punto menos raíz de 3 menos 3 raíz de 3 partido 2. Vamos a calcular ahora el punto que alcanza f raíz de 3. Pues será igual. Raíz de 3 al cubo partido raíz de 3 al cuadrado menos 1. Esto sale 3 raíz de 3. En el denominador sale 3 menos 1, 2. Pues ya sé que mi mínimo será el punto raíz de 3 partido 2. En este apartado lo que vamos a calcular ahora es la curvatura y los puntos de inflexión. Para ello nos tenemos que apoyar en la primera derivada que calculamos anteriormente, que era x a la cuarta menos 3x cuadrado partido x cuadrado menos 1 y todo esto al cuadrado. ¿Vale? Pues empezamos a hacer la segunda derivada. La segunda derivada será igual a la derivada del numerador, 4x al cubo menos 6x multiplicado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar multiplicado por el denominador derivado. En este caso será 2x cuadrado menos 1 por la derivada de lo que hay dentro. ¿Vale? Y todo esto dividido denominador al cuadrado. Como tengo un cuadrado, pues esto se convierte en 4. Vamos a simplificar un poquito la segunda derivada y me sale, primero desarrollo la identidad notable y tengo 4x cubo menos 6x por x a la cuarta 2 por menos 2x cuadrado más 1 menos, pongo el menos para no equivocarme, primero voy a multiplicar toda esta parte, ¿vale? Y me sale, esto lo dejo como está, x cuadrado menos 3x al cuadrado por 2 por x cuadrado por 2x me sale 4x al cubo, 2 por menos 1 por 2x menos 4x. Vale, todo esto no se nos puede olvidar, dividido x cuadrado menos 1 a la cuarta. Pues seguimos simplificando. La derivada segunda de f de x es igual. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esta parte y me sale que 4x al cubo por cada uno de los elementos de la segunda parte es 4x a la séptima menos 8x a la quinta más 4x al cubo. Ahora lo mismo con el menos 6x, pues será menos 6x a la quinta más 12x al cubo menos 6x menos, y ahora multiplico el otro término, x a la cuarta por 4x cubo
me sale 4x a la séptima menos 4x a la quinta menos 3x cuadrado por 4x cubo menos 12x quinto y menos 3x cuadrado menos 4x más 12x al cubo, y todo esto otra vez dividido por x cuadrado menos 1 a la cuarta. Vamos a agrupar términos y nos queda que f segunda de x es igual a, vamos a ver lo que podemos simplificar, y tenemos que aquí 4x a la séptima con menos 4x a la séptima se va, 12x al cubo menos 12x al cubo se va, y ya está. Pues vamos a calcular. Menos 8x a la quinta menos 6x a la quinta, tenemos menos 14 más 16, porque todo esto hace menos 16, con este menos más 16 me sale que esto es 2x a la quinta. Ahora x al cubo, nada más que tengo ese 4x al cubo y menos 6x, y todo esto ya dividido x cuadrado menos 1 a la cuarta. Ya veo que esta parte me sobra y aquí tengo mi segunda derivada. ¿Vale? Pues para estudiar la curvatura y para calcular los puntos de inflexión, lo que tenemos que hacer es que la segunda derivada la tenemos que igualar a 0. Para el estudio de la curvatura y los puntos de inflexión. Pues vamos a empezar. Si yo la segunda derivada la igualo a 0, me queda que 2x a la quinta más 4x al cubo menos 6x dividido x cuadrado menos 1 a la cuarta igual a 0. Este que está dividiendo pasa multiplicando, por lo tanto me queda 2x a la quinta más 4x al cubo menos 6 igual a 0. Para resolver esta ecuación tengo que sacar factor común, saco una x y me queda 2x a la cuarta más 4x cuadrado menos 6 igual a 0. De aquí me salen dos soluciones. Una, la pongo aquí, que 2x a la cuarta más 4x cuadrado menos 6 igual a 0, o que x igual a 0. Pues ya tenemos aquí un candidato para ser punto de inflexión. Vamos a seguir calculando la otra ecuación bicuadrada que tenemos aquí. Para resolver las ecuaciones bicuadradas tengo que decir, en este caso, que x cuadrado es igual a t. Por ejemplo, se va a convertir en 2t cuadrado más 4t menos 6 igual a 0. Si hago esta ecuación de segundo grado, me salen dos soluciones. ¿Vale? Hacéis vosotros, pero salen dos soluciones. Una, que t es igual a 1, y otra, que t es igual a menos 3. Como no me piden t, sino que me piden x, pues deshacemos el cambio de variable. Y nos queda que x cuadrado, en este caso, que estamos con el 1, es igual a 1, x es igual a la raíz de 1 y me sale más menos 1. Pero estas dos tengo que decir que no las puedo coger porque están fuera del dominio.
del dominio. Seguimos entonces. Ahora con t igual a menos 3, pues x cuadrado es igual a menos 3. En este caso x igual a la raíz de menos 3. Y aquí decimos que esto no tiene solución. Por lo tanto, el único candidato para ser punto de inflexión es nuestro x igual a 0. Pues vamos a ver qué es lo que hace la función en cada uno de los tramos de estudio. Tengo de menos infinito a más infinito. Ponemos los candidatos a punto de inflexión, que hemos dicho el 0, pero también tenemos que poner los puntos que estén fuera del dominio. Y nos salió el menos 1 y el 1. Lo pongo en rojo para que no se me olvide, ¿vale? El único candidato será el x igual a 0. Los demás son puntos que tengo que poner porque están fuera del dominio. Pues vamos a calcular en cada uno de estos tramos la derivada segunda de un número que tenga por aquí. Yo, por ejemplo, cojo el menos 2. Si cojo el menos 2 y veo lo que hace la derivada segunda, es decir, en esta parte de aquí, me doy cuenta que en esa derivada segunda sale menor que 0. Por lo tanto, la curvatura será con las ramas hacia abajo y será cóncava. Si lo estudio entre el menos 1 y el 0, por ejemplo, cojo derivada segunda de menos 0,5, me sale que es mayor que 0, es decir, convexa. Si lo cojo en este punto, en el 0,5, me sale menor que 0, cóncava, y si lo estudio en este tramo, por ejemplo, cojo el 2, me sale mayor que 0 y me sale convexa otra vez. Por lo tanto, nos damos cuenta que aquí hay un cambio en el menos 1, hay un cambio de curvatura, pero por no ser candidato no es punto de inflexión. En el 1 pasa igual, pero en el 0 sí está el cambio de curvatura. Por lo tanto, el 0, decimos que en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión. ¿Y qué valor alcanzará? Pues simplemente, si yo digo que x igual a 0, f de 0, en este caso en f, no en f' ni en f segunda, sino en f, será 0, me tengo que ir a la función, que era x cubo partido x cuadrado menos 1, diré que es 0 partido menos 1, y en este caso es 0. Por lo tanto, nuestro punto de inflexión coincidirá con uno de los puntos de corte de los ejes, que es el 0, 0. Muy bien, pues hasta aquí ya lo siguiente que será es representar todos estos datos que hemos ido calculando en cada uno de los apartados para hacer la representación gráfica. Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues ya con todos estos datos que hemos ido calculando, la idea es ahora ir recopilándolos para poder ir dibujando la gráfica. Empezamos por el dominio de la función. En este caso, si recordamos, el dominio era todo R menos el menos 1 y el 1. Es decir, la función pasará por todos los puntos menos por el 1 y el 1. Simetría, nos salió que era impar, ¿vale? Puntos de corte, solo teníamos un punto de corte, que era el 0, 0. El signo de la función. El signo de la función dijimos que teníamos los puntos menos 1, 0 y 1. Por aquí pasaba por los signos menos, por aquí pasaba por los signos más, entre el 0 y el 1 pasaba por los signos menos, y del 1 hacia el más infinito pasaba por los signos más. ¿Vale?
Asíntotas. Tiene asíntotas en x igual a menos 1 y x igual a 1. Y estos son asíntotas verticales y tenemos una asíntota oblicua en y igual a x. Cálculo de extremos. Pues sí, teníamos un extremo en menos raíz de 3 y alcanzaba el menos 3 raíz de 3 partido 2 y esto era un máximo, y después teníamos un mínimo en raíz de 3, 3 raíz de 3 partido 2. Y el último punto que hemos hecho en los puntos de inflexión, tenía un punto de inflexión en 0, 0. Vale, bueno, también calculamos la convexidad y la concavidad y los crecimientos y decrecimientos. Vale, vamos a ir poco a poco dibujando. Lo primero que recomiendo yo es que marquéis las asíntotas verticales. Vale, pues teníamos una en el menos 1 y otra en el más 1. Aquí tengo mis dos asíntotas pintadas en color verde. Vamos a ver hacia dónde iba la gráfica en cada una de ellas. En la del menos 1 nos decía que el menos 1 por la izquierda se iba a menos infinito, es decir, se iba por aquí abajo. Y el menos 1 por la derecha se iba al más infinito, por aquí arriba. Bien, ahora vamos a ver en el 1. En el 1 por la derecha se iba hacia el más infinito y por la izquierda iba hacia el menos infinito. Después en el signo nos fijamos que del menos infinito al menos 1, todos los valores que toma la función es negativa. Es decir, toda la función tendrá que estar dibujada en esta zona amarilla. Entre el menos 1 y el 0 vas a tener que estar dibujada por toda esta zona positiva. Entre el 0 y el 1 va a estar dibujada por toda esta zona negativa. Y ya por último, entre el 1 y el más infinito va por toda esta zona positiva. Pues en esta zona amarilla es por donde tendré que dibujar yo mi función. Vale, otra cosa importante, punto de corte con los ejes. Pues tenemos el 0, 0 nada más. Pues aquí ya queda claro más o menos esta zona cómo va a ir. Si tenemos que el menos 1 por la derecha, después tiene que pasar por el 0, 0 y después ir al 1 por la izquierda, pues está clara que la función va a ser algo así. También dijimos que era impar. Fijaros, todo lo que haga por la parte de aquí arriba, voy a marcar, todo lo que haga por esta parte de aquí arriba, tendrá que hacerlo para que sea impar. Para que fuese par sería por este lado, pero para que sea impar es con el signo contrario, ¿vale? Está bien, ¿vale? Sigue siendo impar. Todo lo que haga en este lado lo tendrá que hacer en este lado de la misma forma. Vamos a marcar nuestra asíntota oblicua, ¿vale? Nuestra asíntota oblicua nos dice que es igual a x. Igual a x, para dibujarla, una tabla de valores. Yo hago mi tabla de valores para mi asíntota oblicua. Si x vale 1 y vale 1, si vale 0 vale 0, si vale menos 1 vale menos 1, ¿vale? Porque sustituyo la x y el valor que me dé para la asíntota oblicua. Para represento mi asíntota oblicua. Para representar mi asíntota oblicua me voy a mis puntos y marco mi recta.
¿vale? En principio hemos marcado nuestra asíntota oblicua, que la podéis ver aquí, ¿vale? Esta sería nuestra asíntota oblicua. Pues si nuestra asíntota oblicua está claro que si tiene que pasar en esta parte por todo el positivo, las funciones no pueden cortar las asíntotas oblicuas, todo parece ver que la función vendrá por aquí y en esta parte de aquí abajo, como la función no puede pasar la asíntota oblicua, pues tendrá que venir por aquí abajo. Bien, ya solo nos falta unir esta zona con esta zona. ¿Cómo lo hará? Pues para eso me voy a ayudar de los máximos y de los mínimos, que son otros puntos que tengo calculados. Vale. En este caso me decía que tenía un máximo en menos raíz de 3, menos 3 raíz de 3 partido 2, pues menos 3, si este es el valor de la x, me voy al menos raíz de 3, que será menos 1,7 si no me equivoco, y menos 3 raíz de 3 partido 2 me sale aproximadamente menos 2,60, pues vamos a dibujar ese punto por donde cae. Hemos dicho menos 1,7 menos 2,60, pues aproximadamente está por esa parte. Pues ya puedo unir esta función más o menos, que hará esto. Me voy, ¿veis que es un máximo? La función aquí, ¿vale? Ese punto hace de máximo porque aquí hace como una montañita. Ahora me voy con el mínimo. Con el mínimo raíz de 3 será 1,7, 1,7, 2,6 más o menos. Pues por aquí, no es muy preciso esta pantalla, pero más o menos. Pues si uno estos puntos, esto hará así. Si os dais cuenta es un mínimo porque la función aquí hace un valle. Pues ya tengo representada mi función con todos los puntos que hemos visto. Si os dais cuenta, este punto de inflexión, el 0, 0, aquí que parecía que iba a ser convexa, pasa de convexa a cóncava, ¿vale? Este punto es donde cambia la curvatura. Todo esto será convexa, todo esto es cóncava, aquí crece, decrece, decrece, decrece y crece, ¿vale? Pues ya con todos estos apartados me ha servido para hacer el dibujo de la representación gráfica de esta función. Pues con esto ya termina el ejercicio, espero que os hayáis enterado y lo siguiente será que lo intentéis vosotros. Pues nada, ánimo y os espero en el siguiente vídeo.